No voy a repetirlo otra vez, eso que pone ahí, sino sí que me gustaría resaltar algunas cuestiones, sobre todo al marco legislativo para introducirnos en posibles debates futuros. Una de las cuestiones justamente que subyace siempre en todo el marco legislativo y sobre todo en nuestra historia constitucional es ese elemento que también se pone de manifiesto en esas dos Españas, ¿no?, al que se hace referencia desde esa perspectiva en que también desde la cuestión religiosa, o la cuestión religiosa ha estado presente en ese debate de las dos Españas, se ha ido poniendo a lo largo del constitucionalismo español como si fuera las posiciones entre conservadores y liberales, o conservadores y progresistas, también fuera irreconciliable, ¿no? Si uno analiza la historia del constitucionalismo, pues vemos que, y no voy a hacer referencia porque ya aparecen ahí, pero bueno, vemos como las dos posiciones más radicales es una confesionalidad católica, intolerante con el ejercicio de cualquier, con el posible ejercicio de cualquier otra, que dio lugar a también una posición extrema como fue la de un Estado laicista, beligerante, no sé si con todas las posiciones religiosas, pero sí beligerante con la Iglesia Católica, como fue el caso de la Segunda República, ¿no? Y así podemos ir observando pues cambios pendulares de un extremo al otro y de una constitución a otra. Yo creo que si una virtualidad tiene la constitución actual es haber superado ese salto, ese elemento pendular, ¿no? El llamado consenso, que ahora está muy denostado, muy puesto a mí me parece que tiene ese gran valor. Por primera vez, si uno analiza, por primera vez los grupos políticos fueron capaces de cada uno dejar su parte y bueno, llegar a un artículo 16 que si bueno, puede tener objeciones, al menos sí que ha alcanzado una virtualidad que es romper ese elemento de las dos Españas, ¿no? De tal manera que grupos tan antagónicos, podría ser, pues no sé, la Alianza Popular y el Partido Comunista, sin embargo, estuvieron de acuerdo, o pusieron gran parte, o cedieron gran parte de sus posiciones por alcanzar ese acuerdo. Yo creo que, y además una cuestión también que a mí me parece que es relevante desde el plano jurídico, es que por primera vez también la cuestión religiosa no se planteaba desde el plano de la definición del Estado. Si ustedes analizan la Constitución de la Segunda República, justamente la definición del Estado aparecía en el artículo 3, o en la Constitución francesa en el artículo 1, ¿no? Se define qué es el Estado y se dice que es laico. Sin embargo, nuestro sistema no define al Estado, o no lo define en la parte primera, si hubiéramos querido definirlo, ¿no?, donde se define qué es el Estado, sino que la cuestión religiosa pasa a integrarse dentro de los derechos fundamentales. De tal manera que yo diría que esto bueno, tiene una gran virtualidad. Y la virtualidad que yo le veo a ese elemento es que por primera vez yo creo que en España lo que se plantea es, miren ustedes, el problema no es tanto cómo definimos al Estado y su actuación, cuanto cómo definimos o cómo nos definimos en tanto a los derechos fundamentales, y que esos derechos fundamentales forman parte de lo que llamamos el concepto social y democrático de derecho, en definitiva, el Estado de Derecho. Desde esa perspectiva de los derechos fundamentales, y por eso es muy importante ese primer principio que yo aquí señalo, el principio del personalismo, de la personalización, porque por primera vez el Estado no se plantea cómo se define, si quiere ser laico, sino por primera vez el Estado lo que se plantea es, miren ustedes, como mi bandera va a ser la protección de los derechos fundamentales, de las personas, sobre un paraguas, que a mí me parece también muy importante y que a veces se olvida, que es la dignidad humana y el desarrollo de la personalidad. Es decir, esos dos elementos son los que van a fundamentar, o los que están fundamentando, o los que deben fundamentar, a su vez los derechos fundamentales que aparecen luego en la sección primera del capítulo segundo. Por eso a mí eso me parece
Y en ese sentido, nuestro texto constitucional se une, yo creo, a las grandes declaraciones y convenciones internacionales sobre derechos humanos. Es decir, ese yo creo que es uno de los hitos más importantes de nuestra Constitución actual, en el que sitúa justamente los derechos humanos como ese elemento de protección. Y justamente para proteger esos derechos fundamentales, y no a la inversa, para proteger esos derechos fundamentales, el Estado declara en su párrafo 3º que no tiene religión oficial. Es decir, a mi forma de ver, no es el Estado se declara laico para luego garantizar los derechos fundamentales, sino que el Estado garantiza los derechos fundamentales y en consecuencia debe ser neutral o debe ser laico. Desde ese prisma, si lo vemos así analizado, por tanto, el problema es, o sería, desde esa perspectiva, que el Estado entiende que la mejor manera para que se desarrollen, ejerzan, apliquen en plena igualdad los derechos fundamentales, el espacio que mejor define o que mejor puede definir esa situación es la laicidad. En ese sentido, a mí me gusta una frase que he encontrado que es: la laicidad no es un espacio vacío de identidades religiosas. Que a veces se identifica, ¿no? Se dice, no, la laicidad es nada. No, yo creo que eso no es la laicidad en nuestro sistema constitucional. No es un espacio vacío de identidades. Eso sería un error, porque las identidades las tienen las personas, entonces sería vaciar a las personas. Es decir, que no, lo que está diciendo es que, no, que de mi forma está entendiendo el constituyente del artículo 16 es, miren ustedes, los derechos fundamentales y las identidades es algo de las personas. Y son estas las que las tendrán. Los poderes públicos, desde esta perspectiva, no pueden identificarse con una sola identidad religiosa. No podría identificarse con una entidad religiosa, sino que la laicidad sería un espacio donde concurren y pueden concurrir en igualdad las distintas creencias o las distintas convicciones que libremente elijan los ciudadanos. Son ellos los que tienen. Por eso también debemos distinguir, y a mí me parece que es importante distinguir entre lo que es la sociedad y lo que son los poderes públicos, porque a veces confundimos y los mezclamos. Los poderes públicos, desde el punto de vista constitucional, deben ser laicos. La sociedad no tiene por qué ser laica. Entonces, el principio que debe informar a los poderes públicos es la laicidad. El principio que debe informar a la sociedad es la tolerancia. La tolerancia horizontal, es decir, el respeto de unos a las opiniones de los otros. Y desde esa perspectiva, por tanto, ¿cuál debe ser la actuación de los poderes públicos? Pues desde esa perspectiva yo creo que, y con ello voy acabando, yo creo que es muy relevante que aquí llegásemos a una conclusión de qué es el espacio de la laicidad, qué es el espacio de la libertad y qué es el espacio de la cooperación. Porque delimitando esos tres espacios podremos delimitar también cuáles son el principio que se aplica. Porque al espacio de la laicidad evidentemente le aplicaremos la neutralidad, la separación. Pero ¿es necesario al espacio de la libertad aplicarle el principio de la laicidad? Pues yo creo que ahí lo que habrá que aplicar es el principio de la igualdad, en todo caso. Pero no es tan claro. Y luego, en el espacio de la cooperación, evidentemente, también tendremos que determinar, si llegamos a un acuerdo, qué ocupa ese espacio y hasta dónde puede llegar ese espacio, que en todo caso, yo sí que aquí ya lo determino, ese espacio de la cooperación sí que vendrá determinado por la laicidad. Es decir, no podrá haber una cooperación que nos lleve, o que lleve al final a poderes públicos a identificarse con una determinada identidad.
Pero sí que yo creo que sería bueno justamente que aclarásemos esa cuestión. Y lo digo porque, por ejemplo, yo me hacía una serie de cuestiones. Es decir, es fácil teóricamente plantear la separación, pero, por ejemplo, cuando nos planteamos la apertura o establecimiento de un lugar de culto, ¿cómo responderíamos si estamos en la laicidad, si estamos en la libertad o estamos en la cooperación? Por ejemplo, a cuestiones como ¿dónde se pueden o dónde no se puede establecer un lugar de culto? ¿Se puede o no ceder espacio público para el establecimiento de un lugar de culto? ¿Debe ponerse límites al número de lugares de culto? ¿O puede ponerse? ¿Puede o no abrirse libremente un lugar de culto? Y si no, ¿a qué límite? ¿Dónde están los permisos? Es decir, tan debatidos. ¿Se debe o no autorizar un lugar de culto? Si entendemos que el abrir un lugar de culto entra dentro del espacio de libertad, el poder público no puede autorizar, porque entonces sí sería limitar la libertad. En todo caso, podrá establecer, pero no podrá establecer un sistema de control, pero no de autorización. ¿Se puede o no controlar? ¿Se puede establecer la condición de inviolabilidad de esos lugares? Claro, ya llevado a cada pregunta, la respuesta, la separación esa ya no es tan fácil. Y lo digo, vamos, todas estas preguntas se han planteado. Quiero decir que yo recuerdo, por ejemplo, que en determinados ayuntamientos se están adoptando medidas por las cuales se dice un lugar de culto, no se puede abrir un lugar de culto a menos de 500 metros de otro lugar de culto. Oiga, será de la misma confesión en todo caso, porque si es de distinta confesión, sí, pero eso justamente la directiva comunitaria se lo cargó. Con lo cual, una directiva comunitaria que se carga eso, nosotros ya no podemos hacérselo para farmacias, pero sí queremos hacérselo para religiones. Es una cosa increíble, ¿no? Además, claro, en un ayuntamiento que tenga 500 metros, ya no hay más, hay uno y es decir, ya está. ¿No? Y los demás a la cara, quiero decir, al extra, ¿no? Solamente voy a plantearle dos cuestiones, ¿no? O, por ejemplo, en relación a los enterramientos. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar hasta que una persona se puede enterrar o no? Nuestra norma establece que 24 horas. Sin embargo, esto es un problema para los judíos. Porque ellos tienen que enterrar antes de 24 horas. ¿No? Entonces, ese es un problema de separación, es un problema de identidad, o es un problema simplemente de ejercicio de la libertad. Es decir, pueden o no ser transportados. Pueden o no practicar su rito. ¿Deben entonces los cementerios acondicionarse para practicar ese rito? ¿Deben los sanatorios habilitar espacios de asistencia religiosa? ¿Deben los cementerios ceder espacios con motivos religiosos? ¿A quién? ¿A quién no? Basta con que... Es decir, entendemos que enterrar es un derecho individual o un derecho colectivo. Es decir, ¿basta con que habilitemos tumbas o hay que habilitar recintos dentro de un cementerio? Debemos orientarlas a un determinado, es decir, a una determinada orientación. Los musulmanes y los judíos, sus tumbas tienen que estar obligatoriamente orientados a la Meca o a Jerusalén, según los casos. ¿Se puede enterrar directamente en tierra o no? Y, por ejemplo, nuestra ley de policía mortuoria dice no. ¿Pero por qué no? Es decir, yo pregunto, ¿por qué no? ¿Es un problema de qué? ¿Cuál es el límite? Es decir, el por qué, el no, ¿por qué? ¿Es un problema de salud? Pero si es un problema de salud, entonces habrá que buscar otro sistema, porque cuando la caja se rompe, entonces... Es decir, que lo que quiero plantearles con esto es que hay muchas cuestiones que, visto el problema de una manera, de una sola pregunta, podemos enfocarlo desde la separación, o desde la libertad, o desde la cooperación. Porque, por ejemplo, lo que decía antes, un cementerio municipal puede dar un recinto, puede acotar un recinto. ¿A quién se lo da? ¿A qué comunidad?
para poder ir con ello a cabo. Un ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid autorizó, yo creo que en el año 85, pero vamos, no se equivocar, entre 85 y 89, autorizó un recinto para los musulmanes. Hoy, 2015, todavía no se ha puesto de acuerdo quién firma. Es decir, entonces en Madrid no se puede enterrar los musulmanes porque el Ayuntamiento no encuentra un interlocutor con el que firmar ese acuerdo, ¿no? Ese acuerdo. Bien, ¿esto es un problema de cooperación o es un problema simplemente de libertad individual? Oiga, si yo no quiero que mi comunidad, sino yo quiero como musulmán enterrarme en un, y lo único que pido es que haya una tumba orientada a la Meca. Es decir, entonces hay muchas cuestiones que son de ese tipo. Y esto que al final, ¿qué es lo que, como puedes imaginar, esto que plantea que muchas cuestiones, y no voy, pero bueno, sí lo apunto ya para entrar en la discusión y así que haya debate. ¿Todo estas cuestiones motivan el que tengamos que cambiar la ley orgánica? Seguramente no. Yo estoy convencido que no. Pero, ¿es necesario cambiar la ley orgánica? Pues yo diría que sí. No por esto que acabo de decir, no por esto, sino por otras muchas cuestiones que están en el fondo también aquí, pero lo que yo sintetizaría la siguiente, que es decir, la ley orgánica, yo creo que fue una ley que ha cumplido una función importante, pero yo diría que tiene un problema de engarce constitucional, sobre todo desde ese planteamiento que yo les hacía. Quiero decir, desde ese planteamiento constitucional en el que lo fundamental son los derechos fundamentales y en el que desde ese posicionamiento y desde la aplicación del principio de igualdad, la distinción que se hace en la ley orgánica encaja mal con el 16 desde la perspectiva de que solo es visto para unos, es decir, para los que creen, no para los que no creen, e incluso para los que creen, la pluralidad hoy existente tampoco responde muchas veces a las necesidades de esa pluralidad existente hoy en la sociedad. Por ejemplo, bueno, ya no voy a hacer referencia al lugar de culto, pero por ejemplo, ¿qué es notorio arraigo? Bueno, llevamos 40, ¿no? 40 años, desde el 80 hasta hoy. Bueno, pues también hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en qué es notorio arraigo. ¿No sería bueno que, y además, no nos hemos puesto de acuerdo cada no sé cuánto tiempo el concepto cambia o evoluciona, como ustedes quieran llamarlo, pero en el fondo lo que creemos es un tema de inseguridad jurídica. Y además con otro problema, y es que no hay un acto jurídico que impugnar. Es una cosa muy curiosa. El concepto de notorio arraigo no da lugar a un acto administrativo, con lo cual la confesión que se dice que no puede acudir a en principio de los tribunales. Pero luego sería bueno aclararlo, ¿qué queremos decir? ¿Qué queremos decir con eso? ¿Y qué da lugar? Por ejemplo, sí que es verdad que en el 80 nadie pensaba que el notorio arraigo diera lugar a un estatus de las confesiones, pero hoy, 40 años después, nos encontramos con que, bueno, no es que dé mucho estatus, pero hay un escalón que está entre las que tienen acuerdo y las que no tienen, que son las de notorio arraigo, que las hemos dejado ahí en un limbo. Le hemos dicho, usted tiene notorio arraigo. Claro, todo el mundo pensaba, teniendo notorio arraigo, firma acuerdo. Y de pronto el gobierno, el que fuera, en este caso, bueno, pues el socialista, pero bueno, pues, ha continuado, los dos gobiernos siguientes han dicho, no damos acuerdo. Con lo cual, usted tiene notorio arraigo, y yo la verdad es que me pregunté, ¿para qué me sirve a mí notorio arraigo? Bueno, sentarte en la comisión asesora. Es decir, que ese tipo de cuestiones yo creo que, no sé si es necesario cambiar la ley, pero sí, por lo menos, nos obligan a precisarlo, ¿no? Amén, bueno, de otras cuestiones como, sobre todo, cuestiones de igualdad, que también es muy curioso, ¿no? Es decir, si ustedes miran, resulta muy curioso que desde el 92 para acá
¿no? Que es cuando se firman los acuerdos, por tanto 20 años, por ejemplo, todavía no hay asistencia religiosa de ninguna religión, excepto la católica, en las Fuerzas Armadas. Solo hay asistencia religiosa católica, pero las demás no hay asistencia religiosa. Enseñanza de la religión de otras confesiones, excepto la católica, prácticamente no hay en ninguna comunidad autónoma, excepto en las 5 que pertenecen al MEC. Pero en ninguna comunidad autónoma no perteneciente al MEC hay enseñanza de la religión evangélica, judía o musulmana. Quiere decir que hay un problema de igualdad. Hemos aprobado una ley, pero que nadie aplica, o que nadie hace cumplir, o que no somos capaces de hacerla cumplir, que es una cosa también muy curiosa, ¿no? Es decir que... Y luego, finalmente, sí que me gustaría también en ese sentido plantear una cuestión. Es curioso que nuestro sistema constitucional opta en muchas materias por la descentralización, ¿no? Y entendemos que hay muchas que es... Bueno, pues se puede estar de acuerdo o no con la descentralización, pero en cualquier caso, desde el punto de vista de la gestión, ya no desde el punto de vista, no ya normativo, no voy a plantear la cuestión normativa, sino de la gestión, entendemos que el que está más cerca del ciudadano es el que gestiona mejor. Sin embargo, en nuestro sistema, en materia religiosa, hay a nivel estatal o central, vamos, de la administración central, sí que hay por lo menos un órgano de interlocución, pero fuera de eso es un serial. Solo Cataluña tiene una dirección general de asuntos religiosos. El resto, es decir, las confesiones no saben a quién dirigirse, ni qué solución. Y a nivel de ayuntamiento, por supuesto, se lavan las manos, ¿no? Es decir, que, pero además es curioso, porque yo recuerdo, bueno, en la zona que yo fui director general, que incluso a alguna comunidad le decíamos, oye, tú tienes que asumir, y decían, no. Es decir, yo soy el único caso que si tú a una comunidad le ofreces, vamos, a una comunidad autónoma, ¿no? Le ofrecías gestionar algo, yo creo que las comunidades todas te dicen, sí, dámelo, ¿no? Menos esto, que decían, no quiero pagar, ¿no? A mí me sorprendía, ¿no? Es decir, que porque para otras cosas están muy ávidas en coger competencia, y en esto todas miraban para otro lado. Pero tendremos que hacer algo también para descentralizar, porque me parece que ese es un elemento que es absolutamente necesario, ¿no? Bastante necesario. Y ahí, evidentemente, solo se puede producir porque cambiemos el sistema, y para cambiar el sistema hay que cambiar la ley orgánica, ¿no? Me parece que no me parece factible hacerlo de otra manera. Y eso nos llevaría, con eso sí que acabo, a un segundo problema. Cambiar la ley orgánica, ¿es necesario cambiar los acuerdos? Pues parece que sí, ¿no? Pues parece lógico, un poco desde mi lógica, parece lógico que sí, ¿no? Por eso vuelvo a la primera parte. Sería bueno que intentásemos hacer una labor de qué es laicidad, qué es libertad y qué es cooperación, porque, es decir, porque dependiendo de esto encajaremos en una ley, en un acuerdo, en fin, los distintos mecanismos. Y bueno, yo con esto lo haría.